Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión hemos querido compartir con ustedes este delicioso plato que es el borek, que no es más que un rollito en masa de hojaldre y ya con el relleno que ustedes gusten. En esta ocasión lo vamos a hacer con papas y vamos a continuación con el paso a paso. Esta receta vamos a necesitar papa, cebolla, la masa de hojaldre, Tattly Beaver, Pool Beaver, que es el Tattly Beaver es páprica, Pool Beaver es hojitas de ají, pasta de tomate, aceite. Y bueno, entonces en un sartén vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a incorporar también la cebolla y dejamos que esta empiece a cocinarse. Previamente, nuestra cebolla esté caramelizada y un poquito más suave, incorporaremos los siguientes ingredientes. Entonces vamos a esperar unos minutitos para que nuestra cebolla se cocine. Agregamos la pasta de tomate. Revolvemos muy bien para que esta se incorpore con la cebolla. Este ingrediente es muy consumido aquí en casi la mayoría de las comidas turcas. También vamos a agregar páprica, que también encontramos en nuestros países. Páprica, un poquito de pimienta. Vamos a agregar también hojuelas de ají picante. Si a ustedes no les gusta este último ingrediente, pues lo pueden omitir. No hay ningún inconveniente. Suficiente con eso, con la pimienta, la páprica, sal y la pasta de tomate. Y vamos a revolver para que esto se incorpore completamente, ¿no? Y después para agregar nuestro próximo ingrediente. Ok, ya que todos nuestros ingredientes se han incorporado muy bien, vamos a agregar la papa en puré. Previamente ponemos a cocinar las papas y después las hacemos un puré. Eso no tiene mayor ciencia, por eso no les hice el video, sino que quise ese paso omitirlo, pero ya les indico, ¿no? La papa tiene que estar en puré y la incorporamos a nuestra cebolla. Y esto lo revolvemos muy bien. Muy bien, de verdad que esto tiene un sabor muy rico y yo les recomiendo que lo hagan porque es muy fácil y se cocina rápido. Entonces, en un momento que ustedes quieran sorprender a sus invitados, a su familia, pues este es una muy buena opción. Entonces vamos a revolver, vamos a cocinar un poquito, siempre con a fuego bajo, siempre a fuego bajo. Vamos a revolver un poquito para que todo se integre con la papa. Prácticamente esto ya está listo. Este va a ser el relleno. Yo apago el fuego y lo dejo un momentito. Adicional, vamos a diluir o a derretir, ya sea en el microondas o a baño María, alrededor de unas 2 o 3 cucharadas de margarina y le vamos a agregar media tacita de agua a temperatura normal. Y vamos a batir para que se unan los dos, aunque un poquito difícil, pero vamos a batir un poquito porque con esto es que vamos nosotros a mojar o a bañar nuestra masa de hojaldre. Entonces, miren, aquí en Turquía se consigue ya la masa y me imagino también en nuestros países también hay masa de hojaldre. Si no hay así en forma triangular, puede ser en cuadritos, no hay problema, ustedes la pueden recortar, no hay problema. Entonces vamos a mojar muy bien la masa de hojaldre. Aquí yo tengo dos hojitas, dos moldecitos, ¿ya? Porque una queda muy finito. Entonces con dos las mojo muy bien, les pongo la mezcla del agüita con la mantequilla, le pongo el relleno y las voy a doblar así como ustedes ven aquí. Y voy enrollando lentamente para que quede muy bien compacta, pero tratando de no aplastar, ¿no? Y lo vamos a poner en el molde donde los vamos a hornear. Y así vamos a ir preparando. Nuevamente voy a hacer otro rollito. Miren, así mismo le vamos a mojar con mantequilla. Y esto es para que por dentro haga que se cocine muy bien se compacte muy bien y nuestra masa se cocine. Pero esto no requiere mucho tiempo en el horno porque recuerden que ya la papa ya está cocinada. Entonces vamos a agregar así mismo nuevamente, miren, como ustedes pueden ver, primero una, después se moja y después la otra hojita del hojaldre.
ya, o sea, estamos utilizando dos porque una, como les digo, es muy finita. Entonces, ya que está mojadito, pues le vamos a agregar el relleno. Así como ustedes ven, ponemos el relleno, doblamos en las esquinas para que no se salga al momento de cocinar y vamos a enrollar. Esta es un poco más fácil, la de papa, porque aquí hay muchos rellenos para el borek. Hay de queso solamente, hay de queso con espinaca, de papas como yo le estoy haciendo. Entonces, esta es un poco más fácil porque la de queso lleva otra preparación. Pero yo en otro video se los voy a hacer para mostrarles. Una vez que ya hemos terminado de hacer todos nuestros rollitos, vamos a utilizar una yema de huevo y alrededor de una cucharada y media de aceite. Vamos a mezclar muy bien porque con esto vamos a bañar nuestros rollitos. Solamente aceite y la yema del huevo. No necesitan agregar sal ni azúcar, nada de eso. Entonces, bueno, vamos a bañar todos nuestros rollitos y vamos después a agregar a gusto de ustedes si quieren ponerle sésamo, semilla negra. Les da un plus, un pequeño crocante una vez que ya están cocinados. Miren, aquí como ustedes pueden ver, nosotros le hemos agregado sésamo, semillas de sésamo en blanca y en cafecita y también semilla negra. Ok, entonces una vez que ya hemos hecho todo esto, pues se van al horno alrededor de unos 10 minutos, pero igual ustedes están controlando. Si ustedes desean hacerlos crocantitos, pues los dejan que estén crocantitos, pero no ya cuando van tomando un tono cafecito, pues ya quiere decir que ya están. Y ya los retiramos del horno. Y ok, pues miren, y aquí está el resultado, aquí está nuestro borek preparado, terminado, delicioso, realmente huele riquísimo y están muy ricos y como les digo es una preparación muy fácil. Nosotros los dejamos, como yo quería un poquito crocantes, pues los dejamos un poquito más crocantes, pero ustedes van controlando su horno y ya cuando empieza a tomar un tono ya más cafecito, pues ya los retiran, que obviamente eso es lo que hace el huevo, hacer que se ponga un poco más crocante. Miren, de verdad riquísimos, les recomiendo, prepárenlo y si se animan a hacerlo, pues déjennos en los comentarios qué les pareció. Más adelante les vamos a preparar el borek con queso. ¿Ok? Bueno amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva semana. Esperamos que les guste la receta. Si son nuevos visitando el canal, les recomendamos que se suscriban si les gusta el contenido que hacemos. Regálennos un like, compartan y comenten. Nos vemos en un próximo video. Buen provecho. Afiyet olsun. Görüşürüz.